Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería, con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio, y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso vamos a ver lo que se llaman las funciones compuestas, ¿sí? Una función compuesta de otra, entonces yo tengo acá, me da una función f de x igual a todo esto, una función g, ¿sí? Me pide que encuentre f compuesta con g. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está dentro de la otra? ¿Quién está dentro? Miren, f está más fuera, ¿no? Más alejada. Entonces, ¿quién está dentro? Está g. Entonces, todo esta g se mete dentro de qué? De la f, ¿sí? ¿En qué? En el valor de x. Entonces donde vi la x pongo toda la función esta. Reemplazo. Entonces era raíz de la x. Pero la x ahora ¿cuánto vale? Todo g de x. Entonces reemplazan acá y más 5. Queda tal cual. Entonces ahí tenemos la función inversa. Bien. Ahora si me piden la función contraria, ¿sí? Digamos g o f. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién está dentro? Esta. La que está más próxima a la x, esta. Entonces va a quedar así. G compuesta con f de x es igual a qué? A g. ¿Sí? Entonces va a ser esta función, pero ¿quién tiene adentro? La x, ¿cuánto va a valer? Toda la función f. Entonces esto como se mete acá en la x. Entonces lo único que hacen es reemplazar. Bueno, acá le puse acá que esto se va a reemplazar en la x. Entonces me queda 1 sobre x, ¿cuánto vale? Vale toda la función. Entonces pongo que raíz de x más 5, ¿sí? Elevado que a la 3 medio que estaba acá, menos 1. ¿Sí? Y ahí tiene. Otro ejemplo sería, por ejemplo acá, tenemos de esta. Definir f o g. ¿Sí? Bueno, los valores de f, este y este el valor de g. Si hacemos f o g, entonces ¿quién está compuesta con quién? F está compuesta con g. Entonces g viene y se mete en el valor de x. G viene y se muestra en el valor de x. Bien. Entonces digo, f está compuesta por todo el valor de g. Entonces donde veía x, ¿qué pasa? Pongo todo g. Bueno, entonces va a ir raíz de 3 más x. Y bueno, lo que continúa, más 1. Bien. Ahora se me pide lo contrario, G compuesta con F, G o F, tengan cuidado con eso. Entonces, ¿quién está compuesta con quién? G está compuesta con F, si lo ven así, de este orden. ¿Vieron acá? Si ven F o G, ¿quién es la que está componiendo a la otra? G compone a esta grande. Acá G, F compone a la G. Así lo leen, ¿bien? Para que se den cuenta. Y ahí tenemos. Entonces digo que la G está componiendo la F está componiendo la G para este ejemplo. ¿Sí? Y ahí reemplazan. Entonces donde veía X pongo todo F. Raíz de 3 más X, pero X no valía F, entonces pongo todo lo que vale F. Y ahí tenemos lo de la función compuesta. Sí, esos son re fácil. Sí, tengan cuidado nomás de leer bien. Esto compone al otro. Y esto compone al otro. ¿Sí? Bueno, espero les haya servido. Bueno, nos vemos en el próximo video.